extraordinaria de hoy, 9 de agosto del 2025, sábado, siendo las 8:51 de la mañana, iniciamos llamado. Área René Mauricio. Presente, señor secretario. Blanco Rincón Elías. Presente. Cárdenas Almeida Octavio. Cárdenas Almeida Octavio. Ausente. Cárdenas Castro Brandodamar. Presente, secretario. Duarte Becerra Sandra Joana. Negativo. Duarte Becerra Sandra Joana. Ausente. Jurado Carvajal Daniel. Presente. Muti Rueda Daniel Leonardo. Presente. Navas Granados Jorge Armando. Presente, secretario. Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Ausente. Ortiz Camargo Juan Carlos. Presente, señor secretario, buenos días para todos. Parraza Luis Fernando. Presente. Dejo constancia, ingresa al recinto el honorable concejal Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Presente, secretario. Quintero Rojas Wilmer Yesid. Presente, secretario, muy buenos días. Rojas Belandia Emerson David. Presente y muy buenos días para todos. Sánchez Rueda Mari. Presente, señor secretario, buen día para todos. Sarmiento Amaya Sergio Andrei. Presente, secretario. Vargas Ricardo. Presente, secretario. Vivas Ramos John Alexander. Presente, señor secretario. 15 concejales en el recinto, señor presidente. Existiendo quórum decisorio, señor secretario, por favor leer el orden del día. Sesión extraordinaria número 021 de hoy, 9 de agosto del 2025, sábado. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. ¿Ustedes lo aprueban? Siendo aprobado el orden del día, señor secretario, pasamos al siguiente punto. Señor presidente, pasaríamos al tercer punto, lectura de correspondencia. En este punto quiero dejar constancia, no tengo correspondencia para trámite en esta sesión extraordinaria número 021 de hoy, 9 de agosto del 2025. Pasamos al cuarto punto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jorge Navas. Presidente, con un saludo a los honorables concejales, al señor presidente, al señor secretario, a las personas que nos observan por las redes sociales. Presidente, yo he estado analizando y estudiando el proyecto número 10, por medio del cual se adoptan medidas excepcionales e intransitorias en el pago de sanciones e intereses moratorios para deudores de obligaciones tributarias y no tributarias de orden municipal administrados por la Secretaría de Hacienda del municipio de Piedecuesta. Me puse a estudiar las diferentes propuestas, como quiera que se le ha reiterado, se ha mencionado por parte mía como concejal de la oposición, de los beneficios que pueden traer estas medidas para la ciudadanía y para el municipio. Pero en esas respuestas que me dio el secretario de Hacienda, señor presidente y señor secretario, a mí sí me gustaría que por favor leyera el día 28 de febrero del 2025 el número donde yo le solicité, le pregunté que estudiar la posibilidad de otorgar un beneficio del 80% de los intereses de mora a los contribuyentes que no han podido cancelar el impuesto predial de la vigencia 2024 hacia atrás, de conformidad como lo han realizado los municipios de Floridablanca, Bucaramanga, entre otros, quienes aprobaron la iniciativa y no tuvieron ninguna repercusión.
Yo sí quisiera, señor secretario, que leyera la respuesta del señor secretario de Hacienda respecto a esa pregunta que se le realizó en el mes de febrero y que fue respondida por el mismo secretario el 28 de febrero. Honorable concejal, efectivamente es una respuesta a la Secretaría de Hacienda del CMP 061 del Consejo Municipal de Piedecuesta, en el cual en el numeral cuarto usted solicita estudiar la posibilidad de otorgar un beneficio del 80% de los intereses de mora a los contribuyentes que no han podido cancelar el impuesto predial de la vigencia 2024 hacia atrás, de conformidad como lo han realizado municipios como Floridablanca, Bucaramanga, entre otros, quienes aprobaron la iniciativa y no tuvieron ninguna repercusión legal. Respuesta. El punto de partida para el análisis sobre el contenido y el alcance de las amnistías tributarias son los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria y el amplio margen de configuración legislativa en materia impositiva. La génesis se remonta a la determinación de la autonomía tributaria de las entidades territoriales de conformidad con los artículos 287, 300-4, 323 y 338 de la Constitución Política. Las entidades territoriales tienen autonomía para administrar sus intereses dentro de los límites de la Constitución Política y la ley. En virtud de esa autonomía, tanto las asambleas departamentales como los consejos municipales y distritales pueden determinar los tributos y los gastos locales. Según la Carta Superior, la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden determinar los elementos del tributo, de conformidad con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales concedidos a las asambleas departamentales y a los consejos municipales y distritales para establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria. Sin embargo, es importante resaltar que los entes territoriales no cuentan con un poder de creación de los tributos, sino que deben adoptar los establecidos en la ley y completar los elementos de la exacción dependiendo del margen de actuación que la misma norma legal les ha dejado. Esta acción puede variar desde fijar las tarifas únicamente a definir todos los elementos del gravamen partiendo de una simple ley de autorización. La sección cuarta del Consejo de Estado, consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, radicado 21035, señala: la competencia en materia impositiva de los municipios para el caso no es limitada, pues puede exceder al punto de establecer tributos ex novo, porque la facultad creadora está atribuida al Congreso, pero a partir del establecimiento legal del impuesto, los mencionados entes territoriales, de conformidad con las pautas dadas por la ley, pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando aquella no las haya fijado directamente, haciendo énfasis en que en virtud de los principios de autonomía y descentralización territorial, el criterio actual de la Sala en materia de facultad impositiva territorial reconoce la autonomía fiscal de los municipios y distritos para regular directamente los elementos de los tributos que la ley les haya autorizado. Entrando en materia, lo primero que conviene precisar es la diferencia entre amnistía tributaria y beneficio tributario. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-823 del 2004 precisó que las amnistías tributarias son un evento extintivo de la obligación en el cual opera una condonación o remisión de una obligación tributaria existente. Es decir, que el conjunto de sujetos beneficiarios de la amnistía no son exonerados anticipadamente del pago del tributo, sino que posteriormente el acaecimiento de la obligación y encontrándose pendiente el cumplimiento de la misma, se les condona el pago de sumas que debían cancelar por concepto de sanciones, intereses, etc. Dicha remisión supone el cumplimiento de ciertos requisitos por parte del sujeto pasivo de la obligación, es decir, para ser sujetos los beneficios deben encontrarse dentro de los supuestos de hechos consagrados en la norma. En consecuencia, a juicio de la Corte Constitucional, la principal característica de los beneficios tributarios es que inciden en la determinación de la obligación tributaria antes de que ésta se configure, condicionados bajo propósitos extrafiscales determinados por el legislador, de tal suerte que una amnistía no puede ser considerada como un beneficio tributario, en tanto que la amnistía supone la existencia de una obligación exigible
que por disposición del legislativo no se cobra. Negrilla fuera de texto. En sentencia C833 del 2013, la Corte Constitucional advierte que estas medidas se refieren a las amnistías tributarias, buscan generar un incentivo para que el contribuyente moroso se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la realidad. La Corte Constitucional también precisó que las amnistías tributarias comprometen prima facie los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna sus obligaciones. Es por esta razón que la jurisprudencia constitucional es clara en advertir que son inadmisibles las amnistías generalizadas y desprovistas de una justificación suficiente. La validez constitucional de las amnistías en este orden de ideas no puede estar fundamentada en el logro de mayores ingresos fiscales o en el aumento de la eficiencia y eficacia del recaudo, sino que en una justificación que supere las condiciones de un juicio estricto de proporcionalidad. Por lo tanto, le corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que la afectación que de ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Adicionalmente, conforme lo manifestado por la sección cuarta de la Sala Administrativa del Consejo de Estado en sentencia del 10 de julio del 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 294 de la Constitución Política, las entidades territoriales pueden establecer beneficios tributarios respecto de impuestos territoriales, pero no pueden, con fundamento en esa norma, establecer amnistías tributarias cuya regulación está vedada, incluso al mismo Congreso de la República, si no se cumplen ciertas condiciones mínimas. A propósito del principio de equidad tributaria, en términos de la jurisprudencia, la equidad tributaria consiste en un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión. El legislador puede válidamente establecer diferenciaciones entre contribuyentes o situaciones jurídicas, a condición de que se funden en una justificación razonable, regla que guarda unidad de sentido con la vigencia del principio de justicia en el régimen impositivo. En ese sentido, es evidente que la previsión legal que elimine una obligación tributaria consolida en cabeza del contribuyente u otorgue un tratamiento más beneficioso a quienes han incumplido con el deber fiscal en perjuicio de los contribuyentes cumplidos resulta abiertamente inequitativa y contraria al orden justo. Al respecto, se ha resaltado por la Corte que pervierte la regla de justicia que ordena tratar a los ilegales de modo igual y a los desiguales de modo desigual. En efecto, el criterio que introduce el legislador para conceder el beneficio es que el estado de mora del deudor, de suerte que al desacatar con esa decisión el principio de imparcialidad, la aplicación de la norma inexorablemente conduce a una situación inequitativa, como quienes cumplieron oportuna y fielmente con su deber de tributar son tratados peor que los que no lo hicieron. Con relación al principio de justicia tributaria, este ha sido interpretado como una síntesis de todas las exigencias constitucionales que enmarcan el ejercicio del poder impositivo del Estado. Artículo 95, raya 9 de la Constitución Política. Además de incorporar las exigencias de equidad y progresividad, también reclama un sistema tributario eficiente, capaz de asegurar un efectivo control de la recaudación de los dineros públicos. Así pues, al lado de la equidad y la progresividad, la eficiencia también constituye un componente medular de la justicia tributaria, dado que la ineficiencia en el recaudo de los tributos puede generar una injusta distribución de la carga fiscal.
en tanto el incumplimiento de sus obligaciones impositivas por parte de algunos contribuyentes conduce a que el sostenimiento de los gastos e inversiones públicas solo se haga a costa de los contribuyentes cumplidos. Para el caso concreto relacionado con la viabilidad de establecer amnistías tributarias a aquellos impuestos administrados por el municipio de Piedecuesta, es claro, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos y reiterativos al señalar que deben existir situaciones excepcionales que ameriten la adopción de este instrumento de política fiscal. Como ya se mencionó, sin fundamento, las amnistías conducen a una situación inequitativa frente a los contribuyentes que cumplieron de manera oportuna con su deber de tributar, lo que puede conllevar a que los contribuyentes no cumplan con sus deberes a la espera del descuento que el municipio otorgará más adelante. Actualmente en el municipio de Piedecuesta no se tienen, al menos no se han determinado situaciones excepcionales que ameriten la implementación de descuentos tributarios. De acuerdo con lo anterior, damos respuesta a las inquietudes que nos competen y quedamos atentos a futuros requerimientos. Atentamente, Jonathan Alexander Sisa Bastilla, secretario de Hacienda del municipio de Piedecuesta. Presidente, Siga, José. esta fue la respuesta que me entregó el señor secretario de Hacienda el día 28 de febrero. Ahí él manifiesta en conclusión de que no hay medidas excepcionales para aplicar estos alivios tributarios. Entonces, yo sí quisiera que cuando pues, los honorables concejales estén en la comisión primera que va a empezar, debatan esa respuesta que dio el secretario el 28 y cuáles han sido las circunstancias que han cambiado la dinámica de la administración para indudablemente presentar este acuerdo. Es importante que quede bien sentada las bases para que este proyecto quede bien sustentado. Entonces, mire, dice, el proyecto de acuerdo para morosos que se base en la excepcionalidad de justificar de manera sólida, técnica y documentada la existencia de una crisis. Deberá demostrar que la medida es necesaria para enfrentar esa crisis, que es temporal, obviamente, y que busca sanear las finanzas del municipio. Entre una de las justificaciones, ellos manifiestan lo del tema del COVID. Y uno se pone a pensar si esa circunstancia es viable para que sustentar este proyecto de acuerdo. Y el COVID oficialmente fue levantado el 30 de junio del 2022. Por lo tanto, pues este hecho extraordinario que justificaba la adopción de medidas excepcionales ya no existe legalmente. Y así sucesivamente. Entonces, a mí me parece, o ellos manifiestan también de unas olas invernales y otras circunstancias como la recuperación de cartera de difícil manejo. Eso amerita que haya una crisis. Entonces, hay que justificar primero la crisis, la situación de crisis, la necesidad de la medida, la temporalidad y el respeto a los principios, porque no se pueden violar, como el mismo secretario de Hacienda lo manifestó en la misiva, la equidad y la igualdad. Esos son los principios fundamentales para que puedan sustentar una serie de medidas para que puedan sacar proyectos tan importantes como estos. Vuelvo y reitero, este es un proyecto que beneficia las finanzas municipales y que beneficia a las familias que están en deudas con el municipio, ya sean deudas tributarias o no tributarias. Pero el tema de fondo es la argumentación técnica de este proyecto de acuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me gustaría que cuando debatan el proyecto en comisión primera, pongan en contexto la respuesta que él entregó en el día 28 de febrero y con argumentos el señor secretario manifieste por qué cambió esos argumentos
con base en el proyecto que presenta al Consejo Municipal en esta sesión de carácter extraordinario. Muy amable. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Mari Sánchez. Señor presidente, quiero dejar constancia, durante la lectura del texto ingresaron al recinto los honorables concejales Cárdenas Almeida Octavio Presente. y la honorable concejal Duarte Becerra Sandra Joana. Presente. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Expreso mi respetuoso saludo a la mesa directiva, secretario, honorables concejales, amigos que siguen las sesiones por redes sociales y quienes están en las barras. Yo, sin ser la secretaria de despacho ni corresponderme a hacer intervención a su solicitud, honorable concejal Jorge Armando Navas, toda vez que soy respetuosa de cuando un concejal solicita información a una secretaría o a una dependencia, debe ser ella quien debe responder y no un concejal, puesto que nosotros mismos no nos hacemos los respectivos controles políticos. Los controles políticos se le hacen a la administración, no a los concejales. Pero siendo ponente del proyecto de acuerdo número 0010, he estudiado parte de lo que usted ha solicitado. En la parte financiera, tributaria y técnica yo puedo argumentar parte de la respuesta. En la parte normativa me he acogido a algunos artículos de la Constitución Política de Colombia para poder dar con tranquilidad la ponencia positiva para primer debate, al cual invito no solamente a usted, honorable concejal, sino a todos los concejales para que participen y asistan. De igual manera, enriquecemos y debatimos nuestros conocimientos para poder sacar adelante un proyecto que, tal y como lo informa el honorable concejal Jorge Armando Navas, ha sido aprobado en otros municipios del área metropolitana de Bucaramanga, y Piedecuesta no es diferente a los otros municipios. También tenemos una categoría que nos permite participar en estos importantes proyectos. Pero yo quiero informarle que el marco fiscal a mediano plazo no se va a afectar, puesto que lo que se había presupuestado en el año inmediatamente anterior ya se logró superar. Por lo tanto, el marco fiscal a mediano plazo no será afectado. También el principio de autonomía territorial permite a la administración, después de algunas metas presentadas sin que afecte el marco fiscal, presentar estos proyectos de acuerdo, donde el secretario certifica que el marco fiscal no se afecta. También se está entregando un beneficio a más de 50, por favor compañeros, el recreo se los invito afuera, les pido respeto. Aquí hay unos que sí vamos a estar estudiando y debatiendo el proyecto, hay a otros que no les interesa. A quienes no les interesa les pido el favor, me permitan darle respuesta al honorable concejal Jorge Armando, que está atento. El beneficio de este proyecto es para el contribuyente moroso, efectivamente, como usted lo ha manifestado. Pero el contribuyente moroso en Piedecuesta no es ni uno ni es dos. Son más de 56,000 propietarios de vivienda, óigase bien, quienes han incurrido en mora después de la pandemia, después del COVID. Se ha identificado más de 56,000 predios en mora, y estos predios en capital son más de 42,000 millones de pesos que la ciudadanía piedecuestana adeuda al fisco municipal. Ello quiere decir que por ley no se les va a hacer descuento de un solo peso del capital que adeude el ciudadano piedecuestano. Y los intereses no serán condonados en su totalidad. También tendrán que compensar por su mora mínimo un 10%, y hoy la propuesta es que sea un 20%. Esa es la propuesta que trae la Comisión Primera a la Administración Municipal, para que aquel deudor moroso no sea tan beneficiado con su mora, pero le vamos a dar un alivio tributario, para que traten de ponerse al día en este año, y así en el año 2026 puedan asumir la deuda, el costo
el costo a partir del año 2026 al día de sus impuestos prediales, de su industria y comercio y demás impuestos que aplica el municipio. Ello quiere decir que no solamente se va a recaudar el total del capital que adeuda el ciudadano, sino que también tendrán que compensar esa deuda con un porcentaje de intereses. No se les va a condonar la deuda total. Y de esta manera podríamos estar hablando de una equidad, porque igual tienen que pagar el valor total, un beneficio al contribuyente moroso para darle un alivio. Y de esta manera el municipio pueda recibir esos dineros que tienen de cartera morosa desde el 2020. Miren, es fácil de entender. Hay deudas del año 2019. En el 2020, en enero, ya se hablaba, por supuesto, de que nos íbamos a un confinamiento total. El COVID-19 en marzo obligó a todo el mundo a estar confinado. El ciudadano difícilmente iba a decidir entre pagar el impuesto y hacer el mercado para el confinamiento. Y muchas familias piedecuestanas fueron afectadas porque las personas cabeza de familia fallecieron y se quedaron los predios con las deudas. Y si no pudieron pagar en el 20, se les vino el 21 y no pagaron los 2 años, y hay 23 y no pagaron los 2 años, y así tenemos la deuda de 5 años. También hay claro, y hay que dejar constancias de que los intereses moratorios en que haya incurrido el ciudadano piedecuestano por la vigencia del 2025 no tendrá ningún descuento. Los descuentos son del 24 hacia atrás. Pero para tener ese favorecimiento, también el ciudadano que quiera acogerse a este beneficio debe pagar la totalidad, incluido el año 2025. De esta manera, el municipio podrá recaudar algunos recursos para poder cubrir los compromisos que no estuvieron presupuestados en el presupuesto aprobado en octubre, y poder cumplir con la inversión social que a hoy está en deuda el municipio para llevarle a las comunidades. Esa es la parte como financiera y técnica. Además, nos vamos a argumentar y a soportar en la Constitución, y la Constitución nos permite como administración y como consejos, también como consejos, dar algunos beneficios tributarios mediante un acuerdo municipal para que la ciudadanía pueda acogerse a ellos en un periodo determinado, y son descuentos excepcionales. Entonces, honorables concejales, hasta ahí hago mi intervención en plenaria, pero los invito a que nos acompañen en la comisión y trabajamos entre todos, y entre todos soportamos el proyecto, denegamos el proyecto y miramos el futuro de la inversión social del municipio en este segundo semestre del 2024. Pero es una gran oportunidad para que cerca de 60,000 familias piedecuestanas puedan compensar los tributos en deuda con un interés bajo, pero pagando la totalidad de su capital y poniéndose al día al 2025. Es una gran oportunidad, y son cerca de 60,000 propietarios, beneficiarios, y son cerca de 100,000 millones de pesos que a hoy el ciudadano piedecuestano está adeudando al fisco municipal. Ese es mi sustento. Démosle la oportunidad al ciudadano piedecuestano que se ponga al día con las deudas, y a partir del año 2026 el escenario financiero de nuestro municipio mejore, porque hay una recuperación de una cartera vencida. Además de que ya están llegando los documentos a las diferentes residencias, y eso causa una preocupación a las familias cuando les llega la carta de la Secretaría de Hacienda anunciándole al ciudadano que empiezan unos procesos legales, jurídicos, por no tener al día sus deudas con el escenario tributario municipal. Entonces, esa es mi intervención, señor presidente. Los invito a que nos acompañen en la comisión. En la comisión primera argumentaremos
más nuestra ponencia y nuestra postura ante el proyecto. Gracias, presidente. El Presidente, uso de la palabra nuevamente el concejal Jorge Navas. con un saludo de nuevo a los honorables concejales. Efectivamente, honorable concejal, usted es la ponente del proyecto, lo tiene que defender en la comisión primera. Yo le hago llegar, que le hagan llegar al señor secretario de Hacienda, por eso quería que hoy en proposiciones se pudiese escuchar la posición de la administración municipal el día que me respondieron, que fue este mismo año, y ellos manifestaban de que no cumplían las reglas de carácter excepcional con sentencias, ahí me las dio, sentencia de la Corte Constitucional del Consejo de Estado que violaba la inequidad y la desigualdad de las personas que pagan a tiempo con las que son morosas. Y me lo argumentó muchísimas veces el señor secretario de Hacienda. Yo lo que no entiendo es por qué cambia la posición el señor secretario de Hacienda. Lo que yo sí, ¿cuál es la preocupación que me salta a mí, ponente? Todo lo que usted manifiesta tiene la razón, no rompe el marco fiscal a mediano plazo, es una medida temporal, pero la preocupación mía es la evidencia de la crisis, y es clarito las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que como esta es una medida de carácter excepcional, se deben presentar estudios técnicos, se deben presentar datos estadísticos de desempleo del municipio, no a nivel nacional como lo hizo el proyecto de acuerdo, o lo está haciendo el proyecto de acuerdo, informes económicos, declaratorias si hubo de emergencia, que demuestren la existencia de una crisis que afecta la capacidad de pago. Por ejemplo, mostrar un aumento desproporcionado de la morosidad en un periodo específico y vincularlo específicamente con el evento extraordinario. Pero de acuerdo a las estadísticas que muestra la misma Secretaría de Hacienda, es que financieramente el contribuyente ha pagado, ha cumplido. Aquí mire, aquí hay un cuadro, un porcentaje, doctora Mary, en la página 60, donde manifiestan porcentajes de precios beneficiarios del descuento. Habla del 8% en el año 2020, del 7% en el 2021 y en el 2023 del 10%. Se aumentó 2 puntos en la morosidad, pero mantienen como relativamente ese porcentaje de morosos, que son los que les va a llegar este proyecto de acuerdo, no los 56.000 morosos, porque muchos de ellos, aquí se ve, de acuerdo a los recuadros que presenta la Secretaría de Hacienda, que la gente en Piedecuesta es responsable en el pago de sus impuestos, es responsable. Apenas el 7%, el 8%, 4.178 predios en el 2020, en el 2021 3.849 predios y en el 2023 se aumentó un poco la morosidad. No dieron las estadísticas del 2024, yo me imagino que el secretario de Hacienda les va a decir cuántos morosos hay en el 2023, 5.679 morosos. Esas estadísticas se las va a entregar el señor secretario de Hacienda, pero lo importante, doctora Mary, es que se discuta con argumentos sólidos en primer debate este proyecto de acuerdo y que vean por qué la discrepancia del señor secretario de cambiar las posiciones del mes de febrero a este mes que estamos en el mes de agosto, para que este proyecto tenga la solidez y puedan sacarlo en primer debate si así lo requieren los honorables concejales. En ese orden de ideas dejo mi intervención, muy amable. Que el gran acierto de este proyecto, uno, es ampliar el recaudo, eso lo tenemos todo claro, porque la expectativa del incremento es poder recaudar de verdad mínimo esa media que tenemos, que es el 8%. Mejorar el perfil de la cartera, darle la oportunidad a la gente de que se ponga al día y esa cartera morosa que tiene registrada el municipio mejore notablemente.
Aumentar la eficiencia en el gasto público e inversión social. Esa es la gran expectativa para poderle hacer la inversión a los recursos y fortalecer la relación entre la ciudadanía y el municipio. Yo pienso que es importante poderle dar a la comunidad ese lazo de fraternidad, al invitarlos a que con un beneficio puedan afianzar la confianza en una administración local, puedan afianzar esas expectativas de mejorar la calidad de vida en el municipio, acercándose a una Secretaría de Hacienda quien les está ofreciendo, mediante un acuerdo aprobado por un consejo, unas expectativas de un recaudo y de un beneficio. No se le está aplaudiendo su morosidad, se le va a castigar con un porcentaje, reitero, y el capital en su totalidad deben cancelarlo, porque a hoy pueden haber muchas familias que estén al día hasta el 24, pero el 25 no. A hoy muchas familias no han cancelado el 25 y quienes vayan a recibir este beneficio deben quedar al día hasta el año 2025. Entonces yo los invito a que nos acompañen y discutamos y fortalezcamos este proyecto de acuerdo en comisión primera. Gracias, presidente. Presidente, el uso de la palabra. Sí, concejal John. Presidente, para solicitar la sesión del día de mañana, domingo 10 de agosto, a las 6 p.m. Honorables concejales, poniendo a consideración la proposición hecha por el concejal John de que la sesión del día de mañana, domingo, sea a las 6 de la tarde, ¿ustedes la aprueban? Sí, aprobado, concejal. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? Damos por finalizada la sesión de hoy. Honorables concejales, recordándole a los participantes de la comisión primera que apenas finalice la sesión empieza el debate de comisión primera, es importante proyecto de acuerdo, y también recordándoles que la sesión de mañana queda entonces a las 6 de la tarde. Que tengan un feliz día.